Hello, bendiciones a todos, a otra semilla de sabiduría. Hoy estaré hablando acerca de cómo oír la voz de Dios. Es un tópico muy extenso. Hay uno de mis libros que escribí hace muchos años, se llama Cómo oír la voz de Dios. Y pues hay tantas cosas que podemos hablar de cómo oír la voz de Dios. Y la primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿habla Dios todavía hoy? Porque desafortunadamente predicamos un evangelio de un Dios histórico. Dios hablaba, pero ya no habla hoy. Pero bíblicamente la palabra de Dios dice que Dios sigue hablando. Y vamos a través de la Escritura porque Dios siempre quiere hablar a su pueblo. Es decir, no con el mismo método. Dios tiene más de 25 formas en la Biblia y hay más, pero es la que yo he visto en la Biblia de que Dios habla. Dios habla de diferentes maneras, pero la pregunta es, Dios habla a través de un burro. Es decir, Dios usa todo, Dios habla de diferentes formas. Es importante que cuando conozcamos la voz de Dios entendamos cómo Dios te habla a ti personalmente. Te habla a través de la palabra, te habla a través de las señales, te habla a través de una profecía, te habla a través de los dones, te habla a través de una circunstancia, te habla a través de la naturaleza. ¿Cómo es que Dios te habla a ti personalmente? Primero establezcamos que Dios quiere hablarnos. No es la voluntad de Dios que nosotros digamos, no, Dios ya habló, Dios no me quiere hablar. Dios nos quiere hablar a todos. Dios quiere hablar hoy, no mañana, hoy, porque Dios es un Dios de la hora. Ahora, cuando decimos que Dios quiere hablarnos, quiere decir que lo vamos a escuchar. ¿Cómo nosotros vamos a oír su voz? Esto es importante. Primero, Dios quiere hablarnos. Segundo, tenemos que entender el método de cómo Dios nos habla. Cómo suena la voz de Dios. Cómo es que Dios habla. Y lo primero que podía decir, hay tantos métodos, formas que Dios puede hablarnos, pero lo más importante es que nosotros conozcamos. Yo he encontrado en la experiencia que he tenido que Dios para de hablar cuando una persona no obedece lo último que Dios le habló. Conozco personas que decían, hablaban siempre, Dios me habló, y después como que pasó un tiempo y como dice, Dios nunca me habló más. Bueno, la pregunta que usted debía hacerse es, ¿ha obedecido la última vez que Dios le habló? Porque si usted no ha obedecido, Dios no le va a hablar a que usted obedezca lo que Dios le mandó a hacer. Entonces es importante, vamos a establecer que Dios habla. Y dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Es decir, Dios tiene boca para hablar, tiene oídos para oír, tiene manos para tocar. Dice la Biblia que los ídolos muertos no tienen manos, pero no tocan, tienen nariz, no huelen, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven. Entonces, pero Dios no es un ídolo. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es todopoderoso y Él es el mismo, no ha cambiado. Ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si hablaba ayer, habla hoy y habla mañana. Entonces le dice Samuel, Samuel, y le llama. Entonces Samuel contesta, heme aquí, Señor, tu siervo te oye. Era cada vez que Dios llamaba a un nombre, siempre había una respuesta. Y la respuesta de todos los hombres es, heme aquí, Señor. Es decir, cuando Dios nos habla, es decir, heme aquí, Señor. Entonces entendemos que hay diferentes formas, gente que dice, Dios me habló, y realmente dice, pero no se cumplió lo que Dios habló. Bueno, todo lo que Dios habla se va a cumplir, excepto si a lo mejor la voz que usted escuchó no es la voz de Dios. Entonces, hay ahora mismo en la tierra, en el mundo del espíritu y en lo natural, diferentes voces. Hay voces las cuales si nosotros no las discernimos nos podemos confundir y decir, ¿cómo yo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo yo sé que es mi carne? ¿Cómo yo sé que es mi espíritu? ¿Cómo yo sé que es el diablo? Entonces, primeramente, cuando Dios habla, Dios siempre habla conforme a la Escritura. Dios siempre nos habla conforme a lo que está escrito, nunca en contra de la Escritura.
Es decir, siempre habla. Por ejemplo, en una oportunidad una mujer me dijo un día, no, el Señor me habló que este cáncer me lo mandó Él. Entonces yo le dije, eso Dios no te puede haber hablado, tiene que haber sido el diablo, porque Dios no manda enfermedad. La Biblia dice que Él es el sanador. No dice que Él es el que enfermador, es el sanador. Entonces, cuando Dios habla, siempre está de acuerdo a la Escritura. Número 2, siempre que Dios habla, está de acuerdo a su naturaleza. Cuando hablamos de su naturaleza, es decir, Dios es amor. Cuando Dios te habla, no va a decir, ve y córtate las venas, porque el amor no hace eso. Entonces, cuando Dios habla, es de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza de Dios, amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces tú puedes decir, Dios me habló para que te vaya a hacer un daño. No, eso no está en la naturaleza de Dios. Esto es importante para que ustedes los que están viendo, y hay muchas veces que decimos, el diablo, el Señor me está hablando. No, el Señor no te va a mandar porque su naturaleza no es hacer mal. Su naturaleza no es pecar, no puede. Dios no, aunque quiera, no puede pecar. Entonces no puede muchas veces decir es que Dios me habló y acreditárselo a Dios. Por eso la Biblia nos manda a no tomar su nombre en vano. Esto es importante, no podemos tomar su nombre en vano. Entonces la voz de Dios es real. Dios, porque Dios es un Dios de la hora. Dios sigue hablando hoy, mañana. Dios, ¿cuáles son las voces que hay afuera? La voz del diablo. El diablo habla. Cuando dice la Biblia que Cristo llevó a Cristo a ser tentado en el desierto, ahí fue tentado en su mente. Ahí no, el diablo no se le apareció en el desierto con un palo grande rojo, sino era en su mente el ataque que vino sobre Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. En otras palabras, vino a atacar su mente y el diablo habló. Entonces muchas veces el diablo va a hablar a tu mente. Y si no sabes discernir, vas a pensar que es Dios o vas a pensar que tú eres tú mismo. 2, puede ser la voz de tu espíritu. Muchas veces es la voz de tu espíritu, muchas veces es la voz del diablo. La tercera voz es la voz de Dios. Esa es la tercera voz, la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre, una de las características es que te va a dar paz. Cuando Dios habla, Dios te va a dar paz. Y cuando digo, puedes escuchar una voz audible, una voz en el espíritu, pero también Dios te puede hablar a través de una circunstancia. Y cuando te hable, te pregunto, primero que tienes que hacer eso, está de acuerdo en la palabra. Eso está de acuerdo a la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Dios no puede estar diciéndome que haga daño a esta persona si su naturaleza no es esa. Entonces tienes que discernir la voz de tu espíritu, la voz de tu carne, la voz del diablo y la voz de Dios. Estas son las voces que ahora están hablando. Tienes que apagar tu oído a otras voces. Entonces quisiera hablarle mucho más de los métodos que Dios habla, pero le voy a pedir que se suscriba para más videos como este. Hay muchas cosas allá. Yo quiero activarlo para que oiga a Dios, para que active. Hay tal cosa como activarlo. Si usted no ha escuchado nunca la voz de Dios, es para activarlo. Y usted lo ha escuchado, apóstol, sí, muchas veces. Y Dios me ha hablado de diferentes formas. Entonces yo quiero orar por usted para activarlo. Significa que Dios está ahí, que la voz está ahí, pero no hemos oído. Entonces hay que activarla. Una autoridad espiritual, tu pastor puede activarte para oír la voz de Dios. Ahora yo te voy a activar para oírla. Y cuando termines hoy vas a comenzar a oír, a percibir, a sentir la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, activo cada persona, cada hombre, cada mujer que está viéndome ahora mismo. Lo activo para oír tu voz. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Si son tus ovejas, van a escuchar tu voz. Si no son tu oveja, no van a escuchar tu voz. Y te oro hoy, Señor, que abra los ojos del entendimiento, que deje espíritu de sabiduría y revelación, que actúes y que actives la voz tuya en ellos, que ellos tengan testimonio, que esté de acuerdo a la Escritura. Shaking worries loose. This feeling's contagious, can't help but lose.
tu voz sean activados cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos pronto.